Muy buenas, fans del erizo, soy Xcream y hoy os traigo una teoría sobre Sonic Frontiers que quizás a alguno le explote la cabeza cuando la escuche. Hace ya mucho tiempo que no tenemos una historia memorable en un juego del erizo, de esas que calan muy profundo, y hay un ambiente rodeando a Sonic Frontiers que parece indicar que la historia que lo acompañará estará a la altura. Ojalá no nos equivoquemos, no hemos podido ver mucho hasta ahora, pero muchos fans teorizamos sobre la trama que puede tener dicho título. Si sigues interesado en conocer esta teoría, ponte cómodo, que esto empieza. Para contarte la teoría, debemos empezar contando lo poco que conocemos sobre el juego. Mientras Sonic y sus amigos buscaban las Chaos Emerald, acaban en un extraño lugar llamado Starfall Island. Algo ocurre que Sonic pierde a su grupo de amigos y decide empezar a correr para buscarlos. Por el camino, se encuentra unos enemigos muy extraños, además de unos titanes. Al erizo, a algunos de estos enemigos les resulta imposible de derrotar sin el poder de las Chaos Emerald, y decide recolectarlas para poder vencerlos. Una inteligencia artificial nos guiará a través de las islas diciéndonos lo que debemos hacer en todo momento. Además de esto, un nuevo personaje aparece, Sage, una chica que parece que controla a nuestros enemigos. En el tráiler de la historia vimos como Sonic salva a un Coco de ser masacrado por un enemigo, en la que instantes después vemos que parece ser controlado por Sage. Sage le dice a Sonic: "Tus acciones imprudentes ponen en peligro el mundo". Esta frase es la que me hizo pensar que algo raro estaba pasando. ¿Realmente Sage es la villana? Después de esto, vemos a Sonic con el brazo dañado por esa especie de efecto cibernético rojo y negro que lo está consumiendo. Sabemos que Sage intenta detener a Sonic de su cometido, pero es que sus palabras fueron que está poniendo en peligro el mundo. Es decir, aún después de decirle algo así, Sonic decide continuar con su misión de salvar a sus amigos. Sabemos que el carácter de Sonic es el de proteger a sus amigos, pero realmente parece que Sage quiere proteger su mundo y esto hace que nos preguntemos: ¿y si sus acciones pueden llevar a la destrucción del mundo? Desde que vimos los Titanes, no pudimos dejar de ver la similitud de Sonic Frontiers con otro videojuego. Y no hablo de Breath of the Wild, sino de Shadow of the Colossus. Hay muchos parecidos que vimos entre los dos títulos, pero analicemos la trama de Shadow of the Colossus. Al protagonista de este juego se le conoce como Wander, del inglés Wanderer, alguien que deambula. Este entra en una tierra prohibida y lleva consigo un cuerpo envuelto en un manto, el cual deja en un altar en un santuario. Tras quitar el manto, se revela el cuerpo de una doncella llamada Mono. Una voz le habla a Wander y este le pide que le devuelva el alma de la chica, y esta voz le dice que es posible hacerlo, pero que para lograrlo debe derrotar a 16 colosos. Lo que ocurre es que cada vez que un coloso es asesinado, el cuerpo de Wander se vuelve cada vez más corrompido. Su piel se vuelve gris, le salen cuernos. Vamos, parece más un demonio que un humano. A lo largo del juego, descubrimos que esos colosos que estamos derrotando son criaturas pacíficas, que lo único que hacen es proteger la tierra, y Wander los ha estado matando para salvar a una única persona. La voz que nos daba estas instrucciones se descubre que es pura maldad, y nosotros hemos sido el malo de esta historia al seguir sus órdenes. El final de la historia lo dejaré para el que quiera jugarlo, porque realmente merece la pena. Pero como veis, hay muchos paralelismos entre Shadow of the Colossus y Sonic Frontiers. La voz que nos guía, una tierra prohibida, el cuerpo de Sonic siendo corrompido, el decidir rescatar a su amigo por delante de salvar el mundo, los titanes. ¿Y si la inteligencia artificial que nos guía quiere que eliminemos esos titanes y que quizás están en ese lugar para protegerlo? Quizás al final descubrimos que nuestras acciones llevaron al desastre del mundo, que la inteligencia artificial lo que quiere es destruir el lugar y para ello engaña a Sonic en todo momento, usando a sus amigos para su cometido. Elija lo que elija Sonic, tiene un dilema moral: salvar a sus amigos o salvar al mundo. Da igual lo que elija, romperá con sus principios, así que tiene que encontrar la manera de hacer ambas cosas sin que su cuerpo acabe corrompido. Entonces, la inteligencia artificial
¿Quién es exactamente? Pues bueno, puede ser alguien muy cercano a Sage. Podría ser su madre, perfectamente. Pero, ¿por qué Sage está en su contra? Aquí es donde entra Eggman. Eggman es el único que ha podido corromper esta inteligencia artificial, y Sage es la que está intentando detenerlo y de rescatar a su madre de la corrupción. Pero entonces, ¿por qué Sage no libera a los amigos de Sonic? Pues bien, ¿y si esos amigos nunca han estado encerrados? ¿Y si son hologramas? Sonic podría estar siendo engañado desde el principio, y lo de salvar a sus amigos es un engaño totalmente, y sus actos son los que están llevando a ese mundo a su final, haciendo lo que quiere esta inteligencia artificial. Esto es simplemente una teoría. Descubriremos la verdad en unos días. Esta teoría la he conocido gracias a Kaomix, al que desde aquí le doy las gracias, pues me reventó la cabeza cuando la escuché. Os dejaré el enlace de su canal en la descripción. Y gracias a ti por ver el vídeo hasta el final. ¿Y tú qué opinas? ¿Tienes una teoría diferente? Déjalo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para saber cuando subo vídeo y deja un like para saber si te ha gustado. En Twitter suelo poner noticias sobre Sonic Frontiers. Puedes seguirme para estar al tanto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.